Hola, bienvenidos, bienvenidas a este club de lectura de Neville Goddard. No sé si ya hayan escuchado hablar de Neville. Algunas personas me comentaron que sí, hay otras personas que no. Pero bueno, la verdad que estas enseñanzas de esta persona, Neville Goddard, híjole, son profundas, son transformadoras. Yo conocí a Neville hace 2 o 3 años aproximadamente. Y por curiosidad, apliqué una de sus herramientas y me sorprendió bastante, tanto que me dio miedo ese poder. La verdad que yo lo llamaría como una conciencia muy poderosa acerca de la creación o manifestación de la realidad. Y bueno, la verdad, o sea, lo utilicé algunas veces, me funcionó siempre y lo dejé. Este año algunas veces lo he utilizado, no como muy consciente, pero sí, y de hecho todo el tiempo lo estamos utilizando, o sea, no es algo especial o algo muy complicado de hacer, la verdad es que es sumamente sencillo y lo estamos haciendo todo el tiempo. La diferencia es hacerlo con conciencia y hacerlo con intención. Y ese es un reto porque, híjole, es un reto. Ya en la práctica que estamos haciendo ya lo irán viendo. Pero bueno, me gustaría comenzar este club de lectura. Primero hablando de quién es Neville. Voy a leer un poquito acerca de él, de su historia, de quién es este personaje. Y posteriormente vamos a comenzar con la lectura de su primer libro. Eh, Les compartí en el grupo la antología de todos los libros de Neville. Son más de 600 hojas. Y bueno, vamos a ir avanzando paulatinamente con cada uno de sus libros, porque esa antología contiene todos los libros de esta persona. Entonces, bueno, Neville Goddard nació en 1905 en Barbados y falleció en 1972. Es más conocido como Neville. Fue uno de los maestros más influyentes y muy discretos en el campo del nuevo pensamiento. De hecho, bueno, no es muy conocido como otros autores, no sé, Connie Méndez, eh, William Blake, Joseph Murray, algunos otros, pero bueno, la verdad que sus enseñanzas son bastante pragmáticas. Entonces, bueno, él se dedicaba a hacer conferencias ya más realizado en Estados Unidos y él era capaz de aclarar la naturaleza de Dios y la relación de Dios con cada persona. Él hablaba de Dios en términos íntimos como si lo conociera muy bien y lo cual lo hizo. Entonces, ya vamos a ir viendo a lo largo de los libros esta conciencia no es nada religioso, sino por el contrario, tiene que ver más con la conciencia. Joseph Murphy, un escritor y conferencista que estudió con Neville en Nueva York, dijo que él puede llegar a ser reconocido como uno de los místicos más grandes del mundo. Nació el 19 de febrero de 1905 en Barbados, las Antillas Británicas. Fue el cuarto hijo de una familia de 9 niños y una niña. Actualmente él hablaba de la compañía de su padre, o sea, la empresa de su papá. En varios de sus libros relata las historias de la empresa de su papá y la empresa sigue vigente al día de hoy. Tiene operaciones en Estados Unidos y prácticamente todo el Caribe. Y creo que ya facturan varios millones de dólares. Bueno, y cuando él era niño, relata que estaba jugando cerca de una vieja cabaña Él es del... y un vidente vivía en esa cabaña y les leyó el futuro. A los hijos mayores les dijo qué profesiones iban a ejercer en medicina, en negocios, y esas predicciones se hicieron reales. Al día de hoy, la familia Godard, como les comentaba, es una de las familias más prominentes e influyentes de la isla. No toques al cuarto, dijo la vidente, señalando con el dedo a No hay Neville. pila. Él tiene una misión especial que llevar a cabo en el mundo de Dios. Y le dijo a él, viajarás a un país lejano y pasarás tu vida ahí. Y esta predicción se hizo realidad. Siendo un hombre joven, Ah, no es de ahí. se fue a Estados Unidos
y trabajó en los grandes almacenes de Nueva York. Creo que trabajó en el Macy's de Nueva York y más tarde trabajó en el teatro en la compañía de los hermanos Schubert. Hola Lili, Lía, bienvenidas. Estamos comenzando, llevamos poquito que comenzamos. Ahorita solamente estamos leyendo la biografía de Neville para saber quién era él y vamos a proceder con la lectura del libro, ¿vale? Sí, está bien. Vale, gracias, bienvenidas. Y bueno, esto fue lo que pasó con Neville y bueno, bajo circunstancias inusuales, ya estando en Estados Unidos, conoció a un judío negro llamado Abdullah que daba conferencias sobre cristianismo. Neville fue a escucharle, medio a como regañadientes, ¿no? Porque un amigo lo insistía, que fuera. Y ya estando ahí sentado en el auditorio, esperando que comenzara la conferencia, Abdullah pasa, y Neville nunca lo había conocido, no sabía quién era, pasa a un lado de él y le dice, llegas tarde, Neville, 6 meses tarde. Los hermanos me habían dicho que te esperara y yo permaneceré aquí hasta que hayas recibido todo lo que debo darte. Luego partiré de este plano. Y bueno, a partir de esa presentación, Neville estudió con Abdullah 7 días a la semana por 7 años. Abdullah le enseñó hebreo, le enseñó la Kabbalah, le enseñó sobre el cristianismo real, lo esotérico, a Neville. Entonces, bueno, así fue lo que sucedió. Neville llegó a Estados Unidos para estudiar arte dramático y en 1932 abandona el teatro para dedicarse por completo a sus estudios en misticismo y así comenzó su carrera como conferencista en la ciudad de Nueva York. Viajó por todo el país, daba muchas conferencias hasta que a finales de los 50 se estableció en Los Ángeles y ya daba charlas en televisión y radio. Hasta que él falleció a finales de los 70. Neville dijo una vez que si se quedara varado en una isla y se le permitiera tener únicamente un libro, él elegiría la Biblia sin dudarlo. Y en sus libros habla mucho acerca de la Biblia, pero no desde el sentido religioso, sino él dice que la Biblia realmente es un manual de psicología y que las historias que suceden ahí son realmente dramatizaciones de la mente humana o de la psicología humana. Entonces fue bastante interesante. Bueno, creo que eso es lo más relevante respecto a él. Bueno, esto sí lo voy a leer, la promesa. Él antes hablaba de la ley y hasta en el año 1959 fue que él empezó a experimentar la promesa y empezó a experimentarla. En el uso de la ley, solía contar cómo logró viajar por mar de Nueva York a Barbados para ver a su familia durante la Gran Depresión sin nada de dinero en sus bolsillos. Contaba como por medio del uso del poder de la imaginación consiguió que le licenciaran del servicio militar con honores para continuar con sus conferencias durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Vale? Él habla de la ley. Esta ley, ¿cuál es? Es la ley de la Asunción. ¿Vale? Entonces él decía, aprende a usar tu poder imaginario con amor en beneficio de los demás, pues el hombre está moviéndose en un mundo donde está sujeto al poder de la imaginación. Bueno, creo que eso es lo más relevante. Vamos a pasar a leerlo, su libro. Esta antología que les compartí en el grupo contiene todos los libros. Los vamos a ir abordando. Vamos a ir haciendo una lectura de unos 10, 15 minutos y vamos a ir comentando las enseñanzas para ver qué entendimientos nos va dejando, ¿vale? El primer libro publicado de él se llama A sus órdenes y es del año 1939. A sus órdenes. Este libro contiene la esencia misma del principio de la expresión. Si hubiera querido, lo hubiera podido ampliar en un libro de varios cientos de páginas, pero tal ampliación hubiera frustrado el propósito de este libro. Para que los decretos sean eficaces, tienen que ser cortos e ir al grano.
El mayor decreto jamás dicho se encuentra en unas pocas y simples palabras. Y Dios dijo, hágase la luz. Conforme a este principio, ahora le doy a usted, el lector, en estas pocas páginas, la verdad como me fue revelada. Ojo, a lo largo de los libros de Neville, vamos a ir viendo pues esta evolución que él ha tenido en su conciencia y cómo él ha llegado a tener entendimientos cada vez más profundos, ¿vale? Entonces, bueno, vamos a comenzar. Si tienen algún comentario o duda cuando estemos leyendo, me pueden comentar, ¿vale? Pueden abrir el micrófono y comentar. ¿Puede el hombre decretar algo y hacer que sea una realidad? Definitivamente que puede. El hombre siempre ha decretado lo que ha aparecido en su mundo y está hoy mismo decretando lo que está apareciendo en su mundo y continuará haciéndolo mientras el hombre sea consciente de ser hombre. Nada ha aparecido nunca en el mundo del hombre que no sea lo que el hombre ha decretado que debería. Usted podría negar esto, pero por más que trate no puede probar lo contrario, pues este decreto se basa en un principio inmutable. Usted no decreta que las cosas aparezcan por medio de sus palabras o afirmaciones en voz alta. Tal repetición vana es más frecuente una confirmación del opuesto. Decretar siempre se hace en la conciencia. Es decir, todo hombre es consciente de ser lo que ha decretado que es. El hombre tonto, sin usar palabras, es consciente de ser tonto. Por lo tanto, se decreta tonto a sí mismo. Fíjense, qué interesante este apartado, porque bueno, yo creo que todos hemos escuchado acerca de las afirmaciones y los decretos y decirlos, ¿no? En voz alta, pero tiene que ver más desde la conciencia, desde dónde lo estamos haciendo. Vamos a averiguar más. Cuando se lee la Biblia en este sentido, se dará cuenta de que es el libro científico más grandioso jamás escrito. En vez de ver la Biblia como un récord histórico de una civilización antigua o la biografía de la vida inusual de Jesús, véala como un gran drama psicológico que toma lugar en la conciencia del hombre. Reclámelo como suyo y súbitamente transformará su mundo de los áridos desiertos de Egipto a la tierra prometida de Canaán. Todos estarán de acuerdo con la afirmación de que todas las cosas fueron hechas por Dios y que sin Él no hay nada hecho que esté hecho. Pero el hombre no está de acuerdo sobre la identidad de Dios. Todas las iglesias y sacerdocios del mundo están en desacuerdo en cuanto a la identidad y la naturaleza verdadera de Dios. La Biblia demuestra más allá de toda duda que Moisés y los profetas estaban 100% de acuerdo sobre la identidad y la naturaleza de Dios. Y la vida y las enseñanzas de Jesús están de acuerdo con las conclusiones de los profetas de la antigüedad. Moisés descubrió que Dios es la conciencia de ser del hombre cuando declaró estas palabras poco comprendidas. Yo soy, me he enviado a vosotros. Y David cantó en sus salmos, estén en calma y sepan que yo soy Dios. Isaías declaró, yo soy el Señor y no hay ningún otro. Fuera de mí no hay Dios. Yo te ceñí aunque no me has conocido. Yo soy el que forma la luz y crea las tinieblas, que hace la paz y crea la adversidad. Yo, el Señor, hago todo eso. La conciencia de ser Dios se afirma cientos de veces en el Nuevo Testamento. Para mencionar unas pocas, yo soy el pastor, yo soy la puerta, yo soy la resurrección y la vida, yo soy el camino, yo soy el alfa y el omega, yo soy el primero y el último. Y también, ¿quién decís que soy yo? Y esto es súper interesantísimo. No se declara, yo, Jesús, soy la puerta, yo, Jesús, soy el camino. Y tampoco se dice, ¿quién decís que yo, Jesús, soy? Claramente se declara, yo soy el camino.
Entonces, la conciencia de ser es la puerta por la cual las manifestaciones de la vida pasan al mundo de la forma, ¿vale? Aquí me gustaría como aclarar este punto, porque cuando uno lee la Biblia o el Antiguo o el Nuevo Testamento, se menciona el yo soy, ¿vale? O sea, cuando Dios se refiere a sí mismo o habla en cualquiera de las escrituras, Él menciona yo soy, o también Jesús lo decía, yo soy, pero no se refiere a una personalidad egoica, sino se refiere a la conciencia de ser. Y eso es bien interesante porque cuando uno lo lee, ¿a quién se está refiriendo? Cuando uno lee, yo soy el pastor, yo soy la puerta, ¿a quién se refiere? Entonces eso es como súper, súper, súper interesante, ¿vale? La conciencia es el poder de resurrección, que resucita lo que el hombre es consciente de ser. El hombre siempre está manifestando lo que es consciente de ser. Esta es la verdad que libera al hombre, porque el hombre siempre crea su propia prisión o su propia liberación. Si usted, el lector, renuncia a todas sus creencias previas en un Dios apartado de usted mismo y reclama que Dios es su propia conciencia de ser, como lo hicieron Jesús y los profetas, transformará su mundo al comprender que yo y mi Padre somos uno. Esta declaración, yo y mi Padre somos uno, pero mi Padre es más grande o superior a mí, parece muy confusa, pero si se interpreta a la luz de lo que acabamos de decir sobre la identidad de Dios, descubrirá que es muy reveladora. La conciencia de ser Dios es el Padre. La cosa de la cual usted es consciente de ser es el Hijo, que da testimonio de su Padre. Es como el que concibe y sus concepciones. El que concibe es siempre superior a sus concepciones, pero siempre permanece siendo uno con su concepción. Por ejemplo, antes de que usted sea consciente de ser un hombre o una mujer, es primero consciente de ser. Luego se hace consciente de ser un hombre o una mujer. Sin embargo, usted permanece siendo el que concibe, superior a su concepción, el hombre. ¿Vale? Entonces, esto es bien, bien interesante porque es esta conciencia que yo creo que la llamaríamos en algunas ocasiones como el yo superior, que es la conciencia de ser o es la divinidad dentro de mí. Y esa conciencia de ser se da cuenta del hijo, del que vive o experimenta ya en esta realidad, ¿no? Jesús descubrió esta gloriosa verdad y se declaró ser uno con Dios, no un Dios que el hombre había inventado, porque él nunca reconoció un Dios así. Él dijo, si algún hombre viene y os dice, helo aquí o helo allí, no le crean, porque el reino de Dios está en vosotros. El cielo está en usted. Por lo tanto, está registrado que cuando fue a su Padre, se nos está diciendo que Él ascendió en conciencia hasta el punto en que era solo consciente de ser, trascendiendo las limitaciones de su concepción actual sobre sí mismo, llamado Jesús. ¿Vale? De hecho, cuando uno se pone a analizar el Nuevo Testamento y ve lo que dice Jesús, él no se refería realmente a él, sino se refería a esta conciencia de ser, es decir, el darse cuenta que Dios vive dentro de mí y que yo soy esa creación, o al revés, yo vivo dentro de Dios, pero soy uno con mi Padre. Entonces es bien, bien interesante. En la conciencia de ser, todo es posible. Él dijo, decretad algo y se os cumplirá, que creo que era también pide y se te dará. Este es su decreto, ascender en conciencia a la naturaleza de ser la cosa que se desea, como él lo expresó. Y yo, si fuera levantado, a todos atraeré a mí mismo. Si yo fuera levantado en conciencia a la naturaleza de la cosa que deseo, atraeré a mí la manifestación de mi deseo. Pues afirma, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajera, y yo y mi Padre somos uno.
Por lo tanto, la conciencia es el padre que está trayendo a usted las manifestaciones de la vida, ¿vale? Entonces, es el empezar a uno a darse cuenta que lo que estamos viviendo y experimentando, nosotros hemos sido esos creadores conscientes o inconscientes a partir de las propias concepciones de nosotros mismos. Y eso es como algo bien interesante porque cuando no estamos siendo nosotros los productores, directores, escritores y actores de nuestra vida, pues el piloto automático es quien toma las riendas, ¿vale? Usted está en este mismo instante atrayendo a su mundo eso de lo cual es consciente de ser. Ahora puede ver qué se quiere decir con, es necesario nacer de nuevo. Si está insatisfecho con su expresión actual en la vida, la única forma de cambiarla es desviando la atención de aquello que parece tan real para usted y aumentar la conciencia a lo que desea ser. Usted no puede servir a dos amos. Por lo tanto, desviar la atención de un estado de conciencia y ponerla en otro es morir a uno y vivir al otro, ¿vale? Esto es, ok, esta situación que estoy viviendo, estoy experimentando, ya no la quiero más. Y es como, no le des ni un gramo más de tu atención, de tu energía, de tu emoción a eso, sino es, ok, esto es lo que no quiero ya en mi vida, entonces, ¿qué sí es lo que quiero vivir? ¿Qué sí es lo que me gustaría vivir y experimentar? Y me voy a ese otro espacio y empiezo a encarnar esa otra nueva conciencia de ser, ¿vale? Y ese es el reto porque la apariencia del mundo o de esta realidad puede parecer como todo lo contrario, ¿no? Es como, sí, claro, yo quiero, me gustaría vivir y experimentar esto, pero mi realidad actual se ve de esta manera. Y el tema es que nos empezamos a enganchar con todo lo que el mundo de los objetos nos dice. Continúo. La pregunta, ¿quién decís que soy yo? No está dirigida a un hombre llamado Pedro, por uno llamado Jesús. Esta es la pregunta eterna dirigida a uno mismo por el verdadero propio ser. En otras palabras, ¿quién dices que sois vos? Porque su convicción sobre usted mismo, su opinión sobre usted mismo, determinará su expresión en la vida. Él declara, creed en Dios, creed también en mí. En otras palabras, es el yo en usted lo que es este Dios, ¿vale? Y es bien interesante esa pregunta de quién dices que soy yo. Es decir, ¿qué me estoy contando? ¿Qué me estoy diciendo que soy yo ahora mismo? Soy así, soy asá, hago esto, o sea, ¿en qué tanto yo me he identificado con esas personalidades, con estas maneras o formas de ser, con lo que es la vida o con lo que es la realidad? Entonces, más de eso se empieza a mostrar porque ahí estoy colocando mi atención y me estoy identificando con eso que se está mostrando, ¿vale? Y recordando, bueno, estas palabras, recordando esta información, esta conciencia, es que uno se da cuenta de que esto se puede cambiar, esto se puede transformar. Entonces, rezar es visto como reconocerse a sí mismo, como si usted fuera lo que usted desea ahora, en vez de la forma aceptada de pedir a un Dios que no existe lo que desea ahora, ¿vale? Por eso también en algunas partes ya más filosóficas es como esta parte de agradecer como si ya lo tuvieras, ¿no? Que es la parte de la oración o del rezo. De hecho, bueno, ¿en qué momentos estamos orando? Oramos generalmente o rezamos generalmente cuando queremos pedir algo, ¿no? Alguien está en apuros, ha pasado algo, estamos atravesando un momento bastante complicado y difícil y pedimos porque esa situación cambie. Y ahí mi invitación sería hacerlo de una manera mucho más consciente en el punto de agradecer por por el resultado o el estado final que queremos vivir, queremos experimentar, ¿vale? Que es como el reconocer a sí mismo como si fuera lo que usted desea ahora. Así que, bueno, continúo. Así que no puedo ver
¿Cómo millones de oraciones no son contestadas? El hombre reza a un Dios que no existe. Por ejemplo, ser consciente de ser pobre y pedir riquezas a un Dios será recompensado con lo que usted es consciente de ser, que es pobreza. Para que las oraciones sean exitosas, tiene que reclamar en vez de suplicar. Así que si reza por riquezas, desvíe la atención de su visión de pobreza negando la evidencia de sus sentidos y asuma la naturaleza de ser rico. Se nos dice, cuando oréis, entrad en tu aposento y cerrad la puerta. Tu Padre, que ve en lo secreto, os recompensará en público. Hemos identificado al Padre como la conciencia de ser y también hemos identificado la puerta como la conciencia de ser. Así que cerrar la puerta es cerrar el paso a lo que yo soy ahora consciente de ser y reclamar que soy lo que yo quiero ser, lo que yo estoy eligiendo ser. En el instante que reclamo, que mi reclamo se establezca al punto de la convicción, es decir, yo mismo ya me he convencido de que esa es mi nueva naturaleza de ser, en ese mismo instante comienzo a traer a mí mismo la evidencia de mi reclamo. No cuestione cómo estas cosas aparecerán, porque ningún hombre conoce esta manera. Es decir, ninguna manifestación sabe cómo las cosas deseadas aparecerán, ¿vale? Y aquí es este punto, esta frase es bien interesante porque a veces cuando estamos en los procesos de manifestar algo, entra a la mente y empiezan como a preguntar, sí, ¿cómo va a suceder? ¿Y cuándo va a suceder? Y viene la mente como con todo esto, incluso la misma mente empieza como, puede ser así, 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 y en ese momento estamos cortando pues ese flujo de posibilidades, cuando si nos abrimos a recibir puede ser incluso mucho más grandioso de lo que podemos pensar, ¿no? Lo que nuestra mente puede crear, porque eso ya forma parte de la conciencia en sí mismo. Entonces, continúo. La conciencia es el camino o la puerta a través del cual las cosas aparecen. Él dijo, yo soy el camino, no yo, fulano de tal, soy el camino, sino yo soy la conciencia de ser a través del cual las cosas vendrán. Y los signos siempre siguen, nunca preceden. Las cosas no tienen realidad salvo en la conciencia. Por lo tanto, consiga la conciencia primero y las cosas se verán obligadas a venir. Y a mí me gustaría que con esta frase, y porque esto lo estamos haciendo todo el tiempo, solamente que no nos estamos dando cuenta, pero a mí me gustaría que hicieras consciente cómo se ha transformado tu conciencia de ser a lo largo del tiempo y darte cuenta que no eres la misma persona o no tienes la misma conciencia de ser cuando tenías 10 años, cuando tenías 15 años, 20, 30, 40, sino que eso se ha ido transformando a lo largo del tiempo, conforme a vivencias o experiencias, y tú mismo como pidiendo, o sea, esto cambia porque cambia, esto ahora mi vida va a ser diferente, ahora hago esto y va a ser diferente, ¿no? Y en ese momento es cuando cambias esa conciencia de ser y la vida se empieza a actualizar y empiezan a mostrarse cosas distintas o cosas diferentes, ¿vale? Entonces, esto lo estamos haciendo todo el tiempo. Pero bueno, estas enseñanzas, esta lectura, la intención es que seamos más conscientes de toda esta información y usarla a nuestro favor para, pues, vivir la vida que verdaderamente nos gustaría vivir. Así que continúo. Se nos dice, busca primeramente el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Consiga primero la conciencia de las cosas que busca y deje las cosas tranquilas. Esto es lo que se quiere decir con decreta algo y se os cumplirá. Aplique este principio y verá lo que es probadme y veréis. La historia de María es la historia de todo hombre. María no era una mujer que da luz, de alguna forma milagros al que se llamó Jesús. María es la conciencia de ser que siempre permanece virgen, no importa a cuántos deseos dé a luz.
Ahora mismo, véase a sí mismo como esta Virgen María, encinta de usted mismo por medio del deseo, convirtiéndose en uno con su deseo al punto de encarnar o dar a luz su deseo. Por ejemplo, se dice que María, quien ya usted sabe que es usted mismo, que no conoció hombre alguno, sin embargo concibió. Es decir, usted no tiene razón para creer que lo que usted desea ahora es posible, pero al haber descubierto que su conciencia de ser es Dios, hace de esta conciencia su marido y concibe este hijo, manifestación del Señor. Porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre. El Señor Dios de toda la tierra será llamado. Su ideal o ambición es esta concepción, el primer mandato a ella, que es ahora usted mismo. Ve y no le digas a nadie. Es decir, no hable de sus ambiciones o deseos con otros, pues ellos solo harán eco de sus miedos actuales. El sigilo es la primera ley que se debe observar para realizar sus deseos, ¿vale? Y probablemente esto también algunas veces les ha pasado en sus procesos de manifestación o que algo está como por suceder y uno va y lo cuenta, ¿no? Y como que se ceba la energía, ¿no? Ya se me cebó, ya se me fue, o ya no sucedió eso, ¿no? Era porque todavía esa energía estaba como moldeándose y cuando lo platicamos a alguien, pues no sabemos qué puntos de vista, qué miedos, por ejemplo, en este caso se habla, pues estas personas pueden tener o qué intenciones y eso puede pues transformar eso que estamos pidiendo. Entonces, es por eso que en estos procesos de manifestación que estamos haciendo, pues saber a quién platicarle o de preferencia guardarlo en nuestros adentros, si no tenemos todavía como esta certeza o convicción absoluta de toda esta conciencia que estamos viendo, ¿vale? La segunda, según se nos ha dicho en la historia de María, es engrandeced al Señor. Hemos identificado al Señor como su conciencia de ser. Por lo tanto, engrandecer al Señor es reevaluar o aumentar la propia concepción actual de uno mismo al punto en que esta reevaluación sea natural. Cuando se alcanza esta naturalidad, usted da luz al convertirse en uno con la conciencia. Es decir, se debe sentir algo como natural. Y es por eso que hay que ir dando pasos progresivamente, ¿vale? Porque si queremos, es posible, ¿no? Dar un salto cuántico, claro que es posible, pero tenemos que hacerlo mayor, lo mayor natural que sea para nosotros. Bueno, vamos a dejarlo aquí, que estamos en la página número 8. Ya el siguiente domingo vamos a ir avanzando con lo demás. Pero bueno, a mí me gustaría que compartieran qué se llevan de esta lectura, qué pudieron entender, qué, qué les parece esta información. La verdad que a mí la primera vez que yo lo leí me pareció así como blasfemia, ¿no? ¿Cómo se atreve? Fue bastante interesante, pero eh, con una mente abierta dije, bueno, ¿qué hay de información aquí para mí? Y me pareció muy interesante porque me hacía como mucho sentido, mucha lógica, hasta que, bueno, ya posteriormente lo experimenté. Así que a mí me gustaría que si lo desean, pues puedan compartir, pues, qué se llevan de esta lectura, de estas páginas que hemos llevado, que creo que ya llevamos como 4 o 5 avanzamos. Cuéntenme, ¿quién quiere comentar algo? Igual si habían escuchado hablar de Neville. Se me hace súper interesante. Muchísimas gracias. Vale, gracias Eugenia. Me gustó Neville, me gusta. La verdad que me atrapó bastante, así que te estaré acompañando en los próximos domingos. ¿Habías escuchado de Neville? No, no había escuchado de él. Buenísimo. Sí, Es muy interesante sí, porque él hace esta interpretación de la Biblia desde verla como un libro de psicología. sí, es Entonces súper eso es interesante. como Otra mirada completamente diferente, sí.
Vale, Sí, gracias por compartirlo. muchas gracias por compartir tus apreciaciones. Lía, ¿quieres compartir algo? Sí, o sea, estuvo muy interesante la lectura, o sea, como tú tienes un diferente punto de vista sobre ese tema. Nunca había escuchado sobre esa historia, pero pues cada, los diferentes puntos de vista. Claro, es una forma diferente o distinta de ver la Biblia como se nos ha enseñado, tal vez como desde esta parte religiosa. Y bueno, por lo menos yo crecí como teniendo, como si hubiera un Dios fuera de mí, como allá arriba en el cielo y lejos de mí, ¿no? Al que yo le tenía que pedir y suplicar por algo o que también me podía castigar si hacía algo malo, ¿no? Entonces, pues esta nueva apreciación de decir, bueno, ¿qué tal que Dios es mi conciencia de ser y está dentro de mí y se está expresando a través de mí en todo momento, ¿no? Entonces me hace mucho sentido con otras enseñanzas metafísicas o espirituales o de conciencia. Es como, wow, qué interesante. Vale, pues ya para irnos despidiendo y cerrando, voy a leer este último párrafo que me parece muy interesante porque es como comienza la Biblia en Génesis, que es, en el principio era el verbo, ahora en este preciso instante es el principio del cual se habla, en el principio de un impulso, un deseo. El verbo es el deseo dando vueltas en su conciencia, buscando encarnación. El impulso en sí no tiene realidad, porque yo soy, o la conciencia de ser es la única realidad. Las cosas tienen vida siempre y cuando sea consciente de ser ellas. Así que para realizar sus deseos, el segundo versículo de este primer capítulo de Juan tiene que ser aplicado. Es decir, y el verbo era con Dios. El verbo o deseo tiene que estar fijado o unido a la conciencia para darle realidad. La conciencia se hace consciente de ser la cosa que desea. De este modo se clava en la forma o concepción y le da vida a su concepción o resucita a lo que hasta ahora era un deseo muerto o incumplido, ¿vale? Así que me gustaría para la siguiente semana que nos veamos en este club de lectura, que esta semana vayas reflexionando sobre lo que actualmente eres consciente de ser. Es decir, te vayas dando cuenta que has definido que eres en tu vida o que es la realidad de tu vida, que ya has dado por sentado, que ya has dado por hecho, que así es. Y sobre todo que te des cuenta de aquellos aspectos de la vida que te gustaría mejorar, ¿vale? Que te hagas consciente de eso y es como, esta parte de mi vida no me agrada, no me gusta del todo, puede mejorar. Entonces, la reconozco y la veo ahora, porque ese es el primer paso, es decir, que la conciencia se haga consciente de ser lo que está haciendo, es decir, ok, ahora yo me estoy haciendo consciente de esta situación en mi vida que no me gusta, no me agrada, la veo, ok, gracias, y entonces es como, ¿qué me gustaría? ¿Cuál es mi deseo ahí? ¿Qué es lo que sí me gustaría vivir o experimentar en esa área o en esa parte de mi vida? Esto es lo que me gustaría. Entonces es como, ok, si eso que yo, ese deseo que tengo, o eso que me gustaría vivir o experimentar, ¿cuál sería la naturaleza de estar viviendo eso? ¿Cómo me sentiría? ¿Cómo actuaría? ¿Cómo me movería? ¿Qué hablaría? ¿Qué diría? ¿Qué pensaría? ¿Vale? Es como, ok, tengo el deseo de esto en mi vida, de a lo mejor ganar una competencia, ser el número uno en mi trabajo, tener una pareja, ganar más dinero, irme de viaje. Ok, ¿cómo me sentiría yo de eso? ¿Qué sentiría? ¿Cómo actuaría si eso ya estuviera hecho? ¿Vale? Es decir, ya me estoy haciendo consciente de lo que verdaderamente me gustaría en la vida y lo empiezo a invitar
a través de yo mismo, yo misma, empezar a asumir eso, ¿vale? Te invito a que hagas esta semana esto y bueno, ya la próxima semana que avancemos con más capítulos. Vamos a hacer una meditación muy interesante, se los voy a compartir. Pero bueno, ya más adelantito cuando llegamos al tema de la escalera. Pues si tienen alguna pregunta, alguna duda, me pueden compartir. Y bueno, pues muchísimas gracias a ustedes, gracias por unirse y nos vemos entonces la siguiente semanita, ¿vale? Muchas gracias, padrísimo. Linda noche, Igualmente, buenas noches. excelente inicio de semana. Que sea una semana fabulosa, excelente y feliz para todos ustedes. Bye bye. Igualmente, bye bye. Bye bye.